En el momento en que mi hermana Isabelle dijo, «Tienes que venderlo por la familia», supe que estaba a punto de destruir nuestra relación, aunque no de la manera que ella pensaba. Estaba sentada en la casa donde crecimos, rodeada del olor de los saquitos de lavanda de mi mamá y de los libros de piel de mi papá. Y mi hermana me estaba diciendo que yo era una egoísta por querer quedarme con las 247 acres que habían estado en nuestra familia durante 4 generaciones. El giro era que nuestros papás me habían nombrado única beneficiaria 3 años antes de morir, y Isabelle no tenía idea. Mi nombre es Cassandra Micheli. Tengo 37 años y, durante las últimas 2 semanas, había estado viviendo en la finca histórica de nuestra familia en el norte del estado de Nueva York, tratando de procesar el hecho de que mis padres ya no estaban. La finca se llamaba Millbrook, un nombre que venía de un arroyito que corría por el límite este de la propiedad. Mi bisabuelo la había comprado en 1956, una propiedad modesta de 140 acres con una casa de campo. Con los años, mi padre la expandió, compró terrenos colindantes, renovó la casa principal, construyó cabañas para invitados y convirtió el lugar en algo entre un refugio familiar y un pequeño santuario privado. Valía aproximadamente $12 millones, aunque todavía no la habían tasado formalmente. Mi hermana Isabelle era 4 años menor que yo. Vivía en Boston con su esposo Derek y sus 2 hijos. Siempre había sido la ambiciosa, la que se mudó lejos, construyó una carrera y creó distancia entre ella y nuestras raíces de pueblo pequeño. Yo siempre fui la que se quedó más cerca de casa. Me mudé a Albany, a unos 90 minutos, y construí una carrera como historiadora arquitectónica. Visitaba Millbrook con frecuencia. Ayudaba a mis padres a mantenerlo. En muchos sentidos, yo había sido la hija que estaba presente. Lo que no sabía, hasta hace 2 semanas, era lo que mis padres pensaban sobre eso. Isabelle llegó un jueves por la tarde justo cuando yo estaba revisando el escritorio de mi mamá en el estudio. Había venido desde Boston con Derek y los niños detrás, cargando maletas pequeñas y con esa energía decidida que me decía que no era una simple visita de pésame. «Tenemos que hablar», dijo, acomodándose en el sillón de piel frente a la chimenea. Sobre Millbrook. Me había preparado. Sabía que esta conversación venía en camino. «Los impuestos de sucesión van a ser enormes», continuó, con ese tono que usaba cuando estaba a punto de dar consejos financieros. Derek era contador, y ella había absorbido mucho de su vocabulario con los años. «La propiedad vale como 12 millones, quizá más. Los impuestos estatales y federales te van a destrozar. Estamos hablando de 4 a 6 millones solo en impuestos. La solución más fácil, la más inteligente, es venderla. Dividimos lo que se gane. Las 2 podríamos estar seguras económicamente para toda la vida. Podríamos pagar hipotecas, universidades, deudas. Es una oportunidad que cambia vidas». Dejé las cartas que estaba organizando. «Eso no es algo que tengamos que decidir ahorita», respondí. «El testamento ni siquiera se ha validado oficialmente. Tenemos tiempo. Y por eso mismo tenemos que hablarlo ahora», replicó Isabelle. «Antes de que te encariñes, antes de que empieces a imaginarte como la guardiana del legado familiar. Cassandra, mamá y papá ya no están. Esta casa es solo una cosa. No son ellos. Y mantenerla te va a traer puros problemas. Los impuestos de la propiedad van a ser 30,000 al año. El mantenimiento va a ser constante. Las cuentas de calefacción en invierno van a ser ridículas. Te vas a gastar tu dinero y tu tiempo nada más para que este lugar no se caiga. Tal vez eso es lo que quiero hacer», dije en voz baja. «Eso es exactamente lo que me preocupa», respondió Isabelle, suavizando un poco su tono. «Creo que estás en duelo. Creo que te estás aferrando a este lugar porque sientes que así mamá y papá siguen aquí. Pero eso no es sano, Cassandra. Y más importante, no es justo para la familia. La intención de ellos probablemente era que las 2 nos beneficiáramos por igual. Ellos construyeron esto. Acumularon riqueza durante toda su vida. Esa riqueza nos pertenece a ambas. Es egoísta quedártelo todo». «No he dicho que me vaya a quedar todo», respondí. «No he dicho nada definitivo. Pero lo vas a hacer», dijo ella, sin preguntar. «Se te nota en la cara. Ya decidiste. Y no estoy aquí para permitir eso. Este es dinero de la familia. Es el trabajo de toda la vida de nuestros padres. Tenemos que ser justas». La culpa se me asentó en el pecho como una piedra. Así era Isabelle. Tenía una habilidad impresionante para hacerme sentir egoísta por querer cualquier cosa para mí misma. Lo hacía desde niñas. Si comía un helado, parecía que la estaba privando a ella de algo.
Si de adolescentes yo quería pasar un sábado leyendo, me hacía sentir antisocial por no querer ir al mal. Y ahora, de adultas, me hacía sentir que querer conservar mi propia herencia era una traición a la familia. Necesito hablar con la abogada del patrimonio, dije al fin. Necesito entender exactamente qué dejaron mamá y papá y en qué proporciones. Luego ya podremos hablar de verdad. Llamé a la abogada, Miranda Akefer, a la mañana siguiente. Ella había manejado los asuntos legales de mis padres durante los últimos 15 años. Preparó su testamento, administró el fideicomiso, y fue su consejera en todas las decisiones importantes. Necesito entender la distribución, le dije por teléfono. Mi hermana me está presionando para vender inmediatamente, y necesito saber con qué estoy trabajando. ¿Cuál es el inventario completo de la herencia y cómo se divide entre nosotras? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. ¿Cuándo fue la última vez que leíste el testamento? Preguntó Miranda con cautela. No lo he leído, admití. Acaba de llegar de la corte. Ni lo he abierto. Te lo voy a enviar por correo ahora mismo, dijo. Pero Cassandra, quiero prepararte. Tus padres tomaron decisiones muy específicas sobre cómo estructuraron su patrimonio. Quizá quieras sentarte antes de leerlo. Abrí el correo en cuanto llegó. Ahí estaba el testamento. Pasé directo a la sección de distribución de bienes. Tuve que leerlo 3 veces para procesarlo. Toda la finca, los 247 acres, la casa principal, las cabañas, el granero, todas las estructuras, estaba asignada a mí. No a mí y a Isabelle. No a partes iguales. A mí, Cassandra Eleanor Michei, únicamente. Isabelle recibía un fideicomiso de $500,000, con pagos trimestrales de aproximadamente $12,500 al año de por vida. Era generoso, estable, pero no era la finca. El verdadero tesoro, la propiedad de 12 millones que había estado en la familia 4 generaciones, era mía. Llamé a Miranda de inmediato. ¿Por qué? Pregunté, casi sin aire. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué me dejaron la finca solo a mí? Ellos querían tener esa conversación contigo, dijo Miranda con cuidado, pero la salud de tu mamá empeoró más rápido de lo esperado. Tu papá quiso esperar hasta después de que ella falleciera, pero luego él murió 6 meses después. Nunca tuvieron la oportunidad de explicarte sus razones. ¿Y cuáles eran esas razones? Pregunté. Ellos sintieron que tú habías mostrado el mayor compromiso con el mantenimiento de Millbrook, explicó Miranda. Lo dejaron por escrito en un memo. Déjame encontrarlo. Aquí está. Cassandra ha dedicado su vida profesional a preservar propiedades históricas. Ha visitado Millbrook con regularidad y ha demostrado un genuino cuidado por su mantenimiento y su legado. Tiene la experiencia y la pasión para preservar lo que hemos construido. Isabelle ha elegido un camino distinto, y eso es respetable, pero sus prioridades están en otro lado. Queremos que Millbrook se preserve, no que se liquide. Por lo tanto, lo dejamos a la hija que lo cuidará con intención y responsabilidad. Sentí las lágrimas recorrerme el rostro. Hay más, continuó Miranda. Tu papá añadió una disposición adicional. Si algún día decides vender la propiedad, solo podrá hacerse bajo ciertos términos. Primero, Isabelle tendrá el derecho de tanteo. Podrá comprarla al valor de mercado si lo desea. Segundo, si la vendes a un tercero, las ganancias deberán dividirse en partes iguales entre tú y ella, sin importar cómo se distribuyó originalmente la herencia. Tu papá quería incentivarte a conservarla, pero también proteger a Isabelle si las circunstancias cambiaban. ¿Isabelle sabe algo de esto? Pregunté. No, dijo Miranda. El testamento es público dentro del proceso de sucesión, pero la mayoría de la gente no va a buscarlo a menos que tenga una razón. Isabelle nunca pidió verlo. Al parecer, asumió cómo estaba distribuido todo. Colgué y me quedé sentada en el estudio de mis padres durante 1 hora sin moverme. Leí el testamento otra vez. Leí el memo de mi papá otra vez. Pensé en mi infancia, en todas las veces que visité Millbrook, en cómo ayudé a mi mamá con los planes de renovación, en los fines de semana enteros que pasé ayudando a mi papá con el mantenimiento. Pensé en la ausencia de Isabelle, en lo poco que venía, en cómo siempre trató la finca como un recuerdo bonito, no como algo que ella tuviera que cuidar. Y pensé en sus palabras, es egoísta quedártela. La familia necesita el dinero. Esa noche, le mandé un mensaje. Mañana en la mañana voy a revisar los documentos. ¿Puedes venir al estudio a las 10? Necesitamos hablar en serio. Llegó a las 10 con un café del café local, y ese aire de determinación moralista que tanto la caracterizaba.
Tenía el testamento impreso y lo coloqué boca arriba sobre el escritorio entre nosotras. Antes de empezar, dije, manteniendo la voz firme, necesito preguntarte algo. ¿Has leído realmente el testamento? No necesito leerlo, respondió ella. Las leyes de sucesiones son bastante estándar. Mamá y papá habrían querido que todo se dividiera igual. Eso es una suposición, dije. Y estás equivocada. Empujé el testamento hacia ella y señalé la sección relevante. Observé su cara mientras lo leía. Vi cómo se le iba el color de las mejillas cuando comprendió lo que nuestros padres realmente habían decidido. Esto no puede estar bien, dijo al fin. Ellos no te habrían dejado la finca solo a ti. Eso no es justo. Sí es justo, dije en voz baja. Según el memo de papá, me la dejaron a mí porque yo he mostrado el mayor compromiso con preservarla. A ti te dejaron $500,000 y un fideicomiso vitalicio que te dará $12,500 al año. Eso suma más de $400,000 en tu vida, Isabelle. Eso no es abandono. No es injusto. Es la forma en la que respetaron mi decisión de mantenerme involucrada en Millbrook, mientras apoyaban el camino que tú elegiste. Pero la propiedad vale 12 millones, dijo ella, alzando la voz. Tú estás recibiendo 12 millones en activos. Yo recibo $500,000. Eso no es igual. No, respondí. No es igual. Es justo. Y son cosas diferentes. Igual sería dividirlo todo a la mitad. Justo reconoce que hicimos elecciones distintas sobre nuestra relación con esta propiedad y con este legado familiar. Justo reconoce que yo he invertido 16 años en mantener este lugar, mientras tú construías tu vida en Boston. Esa fue la decisión de mamá y papá, y la voy a respetar. Estás siendo egoísta, dijo Isabelle poniéndose de pie. Estás eligiendo una propiedad sobre la familia. Estás decidiendo dejarme fuera de algo que nos pertenece a todas. ¿A todas? Pregunté, levantándome también. La finca no te pertenece, Isabelle. Me pertenece a mí. Mamá y papá fueron clarísimos, y estoy siendo tremendamente generosa al siquiera discutir esto contigo. Pude haber dicho simplemente no y quedármela sin más. En vez de eso, estoy sentada aquí por respeto a nuestra relación. Pero necesito que entiendas algo. Esta es mi herencia. Este es mi legado. Y no la voy a vender. Ni por la familia, ni por ti, ni porque creas que es egoísta conservarla. Mamá y papá estarían avergonzados de ti, escupió Isabelle. Sus palabras estaban hechas para herirme, y lo lograron. Pero no de la manera que ella esperaba. En realidad, dije, con frialdad, mamá y papá me confiaron lo más importante que tenían. Esa confianza es lo contrario de vergüenza. Esa confianza es orgullo. Y tú no vas a usar su memoria como arma para manipularme y obligarme a hacer lo que tú quieres. Isabelle se fue esa misma tarde. Metió a sus hijos de nuevo en el coche, me dio un adiós tenso y regresó a Boston. En los días que siguieron, me envió 3 correos hablando de lo injusta que era la situación. No respondí a ninguno. Pasaron 3 meses. Ya había mandado tasar la propiedad de manera profesional. El valor resultó ser de $13.2 millones, un poco más de lo que había calculado. Me reuní con Miranda para entender las implicaciones fiscales. Contraté a un administrador para el mantenimiento. Comencé a planear la restauración de varias áreas de la finca que habían sido descuidadas. Empecé a ver a Millbrook no como una carga, sino como una responsabilidad que quería asumir. Y entonces, un lunes por la mañana de marzo, recibí una llamada de Isabelle. Estaba equivocada, dijo sin rodeos. Llevo 3 meses pensando en esto y estaba equivocada. Estaba enojada porque mamá y papá tomaron una decisión que no esperaba, y estaba enojada contigo por no encajar en la narrativa que yo quería. Fui egoísta, y proyecté eso en ti. No dije nada, dejándola continuar. Derek y yo hemos estado en terapia, agregó, específicamente sobre dinámica familiar y temas de límites. Y me di cuenta de algo, no estaba molesta por el dinero. Estaba molesta porque mamá y papá no me eligieron a mí. Porque vieron mi vida, mis decisiones, y decidieron que tú eras la mejor persona para cuidar su legado. Y en vez de analizar por qué me dolía eso, intenté convertirte en la villana. Quise pintarte como egoísta para justificar mi enojo. Está bien, dije lentamente. Te estoy llamando para pedirte perdón, continuó Isabelle. Por decir que eras egoísta, por presionarte para vender la finca, por querer hacerte sentir culpable por tu herencia. Tú mereces conservarla. Mamá y papá tomaron la decisión correcta. Y lamento que me haya tomado 3 meses de terapia entenderlo. Hablamos otra hora,
no sobre Millbrook, sino sobre nuestra infancia, nuestros caminos distintos y lo que significaba ser hermanas enfrentando el legado de nuestros padres de maneras diferentes. Y al final de esa conversación, algo había cambiado. Isabelle había aceptado su papel en la historia familiar, no como la heredera de la propiedad, sino como alguien que construyó una vida aparte, y que ahora aprendía a apreciar que yo hubiera elegido un camino diferente. «Quiero hacer algo», dijo antes de colgar. «Quiero usar parte de mi fideicomiso para ayudar a financiar la restauración de Millbrook. Sé que ahora es tuyo, pero igual crecí ahí. Igual tengo recuerdos ahí. Quiero contribuir a preservarlo, aunque yo no sea la principal responsable». Sentí lágrimas en los ojos. «Sería hermoso», le dije. 6 meses después, Millbrook estaba en plena restauración. Las cabañas para invitados estaban siendo renovadas. Los jardines estaban siendo rediseñados por un arquitecto paisajista. E Isabelle se había vuelto una visitante frecuente, ya no ausente y resentida, sino presente e involucrada de otra manera. Llegaba los fines de semana con sus hijos, que corrían por los mismos campos donde nuestro padre corrió de niño. Se sentaba conmigo en el estudio mientras yo hacía planes para el futuro de la propiedad. Y a veces hablábamos de nuestros padres, de cómo tomaron decisiones difíciles, y de cómo esas decisiones, al final, habían unido más a la familia en lugar de separarla. Lo que Isabelle no entendió aquella primera tarde fue que el testamento no era un rechazo hacia ella. Era el reconocimiento de roles distintos en la misma historia familiar. Mis padres vieron que yo sería quien cuidaría la propiedad con dedicación, y confiaron en que Isabelle construiría su propia vida, libre del peso de Millbrook. La finca no era una carga, después de todo. Era una herencia de responsabilidad, sí, pero la responsabilidad puede ser un regalo cuando viene acompañada de una elección genuina. Yo elegí aceptarla. Y, al hacerlo, le di a Isabelle la libertad de decidir quién quería ser en relación con la finca. La herencia familiar no nos dividió. Nos unió. Porque cuando Isabelle dejó de pelear contra lo que nuestros padres habían decidido y empezó a aceptarlo, pudo ver lo que ellos siempre habían visto, que las dos éramos importantes, aunque de maneras distintas. Ese es el detalle con la familia. A veces, las heridas más profundas no vienen de la malicia, sino de los malos entendidos. Y a veces, la sanación más grande viene no de obligarnos a desear lo mismo, sino de aceptar que deseamos cosas diferentes. Y eso está bien. Fin.